buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Hoy con un invitado de lujo en el programa, José Emilio Burucúa con nosotros, con su nuevo libro Civilización, historia de un concepto. Acá está. ¿Cuántas páginas tiene? Unas 700. Unas 700 páginas donde aborda el tema de la civilización desde todos los ángulos que ustedes se imaginen. Él dice que descubrió algunas lagunas, ya nos va a contar. A mí no se me ocurre cuáles pueden ser, sinceramente. Yo te pregunto, para empezar esta charla, ¿por qué en este momento justamente este libro que te debe haber llevado años de trabajo sobre un tema como la civilización? Mirá, fueron más o menos entre 5 y 6 años. Yo lo empecé en Francia, cuando estaba viviendo en Francia. Y después lo escribí buena parte durante la pandemia. ¿Y por qué la civilización? Por dos cosas. La primera es que me parece que la antropología y las ciencias sociales necesitan un concepto más abarcador que el de cultura. Y bueno, ese era el viejo concepto de civilización. Porque se confunde un poco civilización con cultura, ¿no es cierto? Exactamente. Yo creo que la civilización es una ¿cómo podría decir? Una instancia más general. Que puede abarcar. De hecho, si yo quisiera ensayar una definición del término, diría que es o bien una cultura hegemónica, ¿no? que va a predominar durante un largo tiempo en una región del mundo, o bien es una suerte de enjambre de culturas con muchísimo aire de familia entre ellas, y que, bueno, también se instala y se extiende en un determinado momento. ¿Qué tiene que haber para que se considere que hay una civilización? Mira, que los autores difieren mucho sobre eso. Yo quería tal vez salir a la palestra con un concepto nuevo, o, ¿cómo podría decir? Habiendo tomado elementos de otros intelectuales, enormes intelectuales, que trataron el problema de la civilización. Por ejemplo, un sociólogo alemán, Norbert Elias, un antropólogo inglés que se llama Jack Goody, que es absolutamente maravilloso todo lo que escribe. Luego, Suleiman Bashir Diagne, un senegalés. Todos esos libros tienen unos cuantos años ya, ¿no es cierto? Claro, sí, son clásicos. Claro. Todos, sí. El de Elías, al que me refiero, él lo publicó por primera vez en el 39. En el 39. Así que imagínate. Bueno. Después, el de Jack Goody, no tanto, es de los 90. Y Suleiman Bashir es hará 10 años. O ¿Fue 12 cambiando años. la idea de qué es una civilización a lo largo de los años? Fue cambiando. Sí, fue cambiando muchísimo, muchísimo. Muy rápido, además, porque como palabra aparece en Francia en 1757 por primera vez. La palabra completa, es decir, civilización. Sí. Pero los adjetivos civilizado, sí. Civilizada, o también civilidad, el nombre civilidad, aparecen bastante antes. ¿Pero viene desde los griegos o no? En realidad viene de un pasaje de Cicerón. Sí, claro, muy antigua. Cicerón, en un libro maravilloso que él escribió sobre los deberes del ciudadano, empieza con una clasificación de las, podríamos decir, las sociedades con las que él se ha topado. Y entonces dice... Cicerón. Sí, Cicerón. Entonces dice, hay 3 grados, dice, de sociedad. La primera es la sociedad humana en general, la humanidad. Claro. Sí, forma una sociedad, claro, ¿sí? Dispersa, pero la forma. La segunda son lo que él llama las naciones, que son aquellas sociedades cuyo cemento, podríamos decir, son el lenguaje. Todas hablan el mismo. ¿Ya se hablaba de nación en esa época? Naciones, sí. Él dice nationes. Mira. Sí. Tienen un mismo lenguaje, claro, y las mismas costumbres. Sí. ¿Sí? Pero claro, está la civitas, la civitas, que es la más alta, si se quiere, la más
completa, la más desarrollada, y que no es otra sino Roma. Claro. ¿no? Bueno, claro. Alrededor de una ciudad que ha dominado su territorio y más tarde el medio mundo. Pero ese concepto no se continúa con los años. Claro, bueno. ¿Cómo se considera lo civilizado? A partir del poder también, ¿no es cierto? Mira, ahí Cicerón habla de ¿cómo te podría decir? El refinamiento, la gentileza entre los seres humanos, ¿no? El contrapunto con la barbarie, eso es claro, exactamente. Claro, es el contrapunto. Y barbarie. Exacto. Pero el concepto de barbarie es muy anterior al de civilización, muy anterior. Ese sí viene de los griegos. Que los extranjeros. Exactamente, los extranjeros. Eso me acuerdo en mis épocas de estudiante. Claro, los extranjeros que no hablaban bien el griego. El extranjero era el bárbaro. Que no hablaba el griego y balbuceaba. Claro, entonces ahí está, bárbaro. No era diferente, sino que era bárbaro. Bárbaro. Claro. Entonces, el de civilización en realidad es una especie de oposición a ese. Claro, ¿no? Que es cuando Cicerón dice, bueno, nosotros tenemos esta ciudad, tenemos las ágoras, donde se despliega el arte de la política, la retórica, tenemos los templos, los anfiteatros. Bueno, no es poca cosa. No es poca cosa, ¿no? Claro. Los acueductos, las termas, claro. Todo eso que constituiría, ¿cómo podríamos decir? La pacificación de los espíritus y un intercambio humano en grandes espacios con amabilidad y con paz interior, ¿no? La cuestión de la paz interior. Y con leyes, con reglas de juego. ¿No? Claro, exactamente. Las leyes, por supuesto. Eso implica aceptar, ¿no es cierto?, la obediencia a la ley. Por eso, Norbert Elias, ¿de qué nacionalidad era? Alemán. Tiene él mismo una historia, porque aparte de los contenidos de sus libros, me interesé mucho por la historia de estas personas que escribieron sobre la cuestión o el problema. Sí. Y Norbert Elias era un sociólogo ya maduro, a fin de los 30, muy longevo, falleció en el 90. Pero él era judío y se fue de Alemania muy rápido cuando llegó Hitler al poder. Pero sus padres quedaron en Alemania y él fue profesor en Inglaterra. Y ahí es donde él escribe un libro extraordinario que se llama El proceso de civilización, que se publica en 1939. Pero la historia más dramática de él es que sus padres van a visitarlo a él desde la Alemania a principios de 1939. Y él les ruega, les implora de rodillas que se queden. Y ellos dicen, no, nosotros tenemos que volver a nuestro país porque no creemos que esto vaya mucho más allá. Bueno, terminaron en Auschwitz ambos. O sea que es una cosa, y eso fue para él una laceración que le duró, por supuesto, imagínate, toda la vida. Entonces él coloca como piedra de toque, como núcleo imprescindible de la civilización y como punto de partida de una sociedad civilizada, lo que él llama la domesticación de los guerreros. Es decir, que los guerreros ya no pueden imponer su ley al resto de la sociedad. Tienen que someterse a otro poder que está por fuera de quienes hacen la guerra. Sí. Y eso él llama la domesticación de los guerreros. Ese es el punto de partida de una civilización. De una civilización. Exactamente. Entonces, a partir de ahí se desprenden una cantidad de cosas. Pero muchas. Muchas. Claro. Bueno, entre otros, que vos, si no tenés que pelear y empezás a tener la satisfacción de las necesidades imprescindibles, empieza el tiempo del ocio, ¿no? Y ahí surgen las artes. Exactamente. Claro. La civilización tiene que ver con este ensanchamiento del espacio del ocio. Y es más, parecen ser al principio actividades superfluas, pero a la larga esas actividades superfluas ¿cómo podría decir?, se encarnan con tanta profundidad en quienes las practican que se convierten en necesidad. Por eso, un poeta que escribe un poema lírico no está satisfaciendo ninguna necesidad
como la de protegerse, vestirse, alimentarse. Seguro. No está. Es absolutamente superfluo desde esa perspectiva. Vos decís que esas cosas surgen cuando el otro está cubierto. Claro, pero a veces surgen en la carencia también. Pero claro, pero tenés que haberte entrenado antes, me parece. Me parece que te tenés que haber entrenado. Por supuesto que en la carencia van a aparecer tal vez como una nostalgia de aquello perdido, de aquel momento en que era posible otra cosa, garantizando esa paz interior de las sociedades, ¿no? Entonces ahí el inglés John Goody, él pone como rasgos así, en donde uno detecta inmediatamente la presencia de una civilización, el cultivo de las flores, sí, la gastronomía. Claro, porque vos no necesitas que una comida sea apetitosa, perfumada. Necesitas comer. Necesitas comer. Entonces, cuando vos cada vez lo haces más, lo refinás, eso es un tiempo adicional que vos empleás. Son sociedades muy avanzadas, decís. Y después el cultivo de las flores es lo mismo. ¿Para qué cultivamos las flores? En este momento, con el hambre que hay en el mundo, en nuestro país particularmente, pensar en el cultivo de las flores, uno dice, ¿dónde fue a parar? Pero sin embargo existe eso. ¿Viste? Vos vas a los cementerios y seguro, y no solamente. Seguimos haciendo ofrendas de flores a los muertos. Y no sé, hay kioscos de flores en Buenos Aires. Pero en nuestras casas. En nuestras casas. Podemos también. ¿Por qué nosotros ponemos flores en nuestras casas? Es una cosa superflua si no podemos pensar. Y después... Pero es un grado de civilización. Exactamente. Ahí ya ya tenés un margen en que no haces las cosas por necesidad. Sí. Y es un poco lo que está en la base del pensamiento de Marx. Porque Marx pensaba que el mundo estaba organizado alrededor del tema de la satisfacción de las necesidades. Pero que ese no era el mundo de la verdadera libertad. El mundo de la verdadera libertad es el que ha podido quebrar ese corsé de hierro que es la necesidad y empezar a hacer cosas porque sí. Porque nos hacen felices, porque nos complacen. Entonces, cuando ya está cubierto lo básico. Entonces él decía, el reino de la libertad, que es posible, se puede llegar a él, tiene que ser para todos. También todos tenemos que... Así quienes tenemos una buena situación en la vida, tenemos que quizá limitarnos para que otros puedan también tenerla, otros que no la han tenido. Estamos lejos de todo eso que me está diciendo. Y bueno, sí, lamentablemente es así, pero Marx tiene en el tercer volumen del Capital, tiene unos parágrafos nomás sobre la llegada a este reino de la liberación de la necesidad. De civilización. ¿No? Y para Marx es muy fuerte el concepto de civilización, que aparece, por ejemplo, en el Manifiesto. Con Engels también lo desarrolla mucho. Y ellos se apoyan ambos en una teoría que es una teoría de la civilización de Morgan, del norteamericano Morgan, que habla de las etapas del progreso humano, ¿no? Y del coronamiento en la civilización. Así que es un tema. Otra marxista importantísima que convierte al concepto de civilización en una llave maestra fue Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo, porque ella identificó lo que sería el último estadio de la civilización con el socialismo. De ahí su famoso dictum, ¿no? Socialismo o barbarie. Está bien, pero el capitalismo también. ¿Se puede hablar de la civilización desde el capitalismo? Por supuesto que sí, porque claro, las sociedades capitalistas finalmente son las que más éxito tuvieron en este ensanchamiento de las actividades superfluas, del entretenimiento. Hasta ahora es el que más éxito tuvo. Desde ya, por supuesto que sí. Una civilización liberal, aunque parezca mentira. Hay una civilización, hay un tipo de civilización que es la civilización, digamos, occidental, europea. Bueno, y después hay civilizaciones también que en el libro están muy detalladas, qué sé yo, en la India, en países de Oriente,
todo este concepto que vos pones de civilización es un concepto amplio, digamos. Que precisamente el libro está escrito... Porque hay quienes dicen que la civilización es la civilización occidental, ¿o no? Este libro está escrito para vacunarnos contra esa idea de que, primero, de que es la gran civilización, la culminación de todo proceso civilizatorio no puede ser sino la de la civilización occidental. Yo estoy absolutamente en contra. ¿Estás en contra? Absolutamente, absolutamente en contra. Son diferentes, sí. Pero no hay, de ninguna manera, hay una superioridad de una respecto de otras. No hay. Aunque eso no quita... La superioridad estaría marcada por los avances tecnológicos. Por ejemplo, pero también por el refinamiento de las artes. Sí, por el grado de desarrollo del pensamiento. Del pensamiento, también, la filosofía, bueno. Claro. Pero vos decís que no. No hay una superior a la otra cuando vos las tomás de manera integral. En algunos aspectos, yo te diría que me parece preferible vivir en una y no en otra, pero... Por ejemplo, la situación de la mujer. Sí, ¿no? Y bueno... Bueno, me parece que en ese sentido la sociedad occidental en el último siglo ha dado pasos gigantescos. Sin duda. Para igualar a los varones y las mujeres. Sin duda, cosa que no pasa en otras civilizaciones. Cosa que no pasa en otras civilizaciones. Sí. Vos fíjate, algunas civilizaciones donde es tan central el papel de la mujer, ¿no? Y uno lo ve hasta en la religión, el papel de las diosas, como puede ser la civilización indostánica. Sin embargo, todavía allí, por ejemplo, las mujeres, no, creo que eso ahora ha caído, pero hasta hace muy poco, las mujeres no podían tener una cuenta en un banco. Sí, bueno, y muchas otras cosas, claro, bueno, ni hablar. Ni que hablar en los países musulmanes, donde desgraciadamente ahí es obvio que hay un sometimiento, una sujeción de la mujer. Si bien la mujer, en algunos casos de la civilización, llamémosla islámica, la mujer es la reina de su casa, eso no cabe duda. Sí, bueno, no, pero de todas maneras. Ahora, ¿qué hace Occidente? ¿Tiene que imponer una forma? No, para nada, para nada. No, son preguntas clave. Claro, lógico, no debiera hacerlo, porque... cuando uno piensa... Se dice que violan derechos humanos básicos, tampoco. Sí, eso Occidente tiene que marcarlo, señalarlo. Bueno. Acá estás violando un derecho humano fundamental, como que se asienta en la idea, el principio de la igualdad jurídica, la igualdad de posibilidades de la mujer y del varón, ¿no es cierto? Sí. Entonces, claro, ahí, claro, pero yo, por ejemplo, algo que no tengo la menor duda, ¿no? En la civilización del Mediterráneo primero y luego que se extiende al Atlántico, algunos principios del derecho penal, ¿no? Que la pena tiene que ser proporcional al delito. ¿Sí? Bueno, y eso no es así. No ocurre en todas partes. No ocurre en todas partes. Y además que las penas, ya desde la época de Beccaria es así, no pueden, salvo la capital, ¿no? La capital que te quitaría la vida. La pena de muerte. No te puede mutilar. No se puede mutilar a una persona. Ese no puede ser nunca una pena. Pero sucede. Pero sucede, vaya si sucede. Cortan la mano, bueno. Por supuesto. Por supuesto. Por eso digo, y entonces entonces ahí uno tiene que reconocer que hay en algunos aspectos, uno podría decir, esto es mejor que aquello, no cabe duda. Pero, por ejemplo, yo te digo, en el caso de los pueblos árabes, ¿no? El sentido de la hospitalidad de estos pueblos es algo que en Occidente no se encuentra. Es superior. Claro. Muy superior. Eso es... Claro. Pero, claro, va de la mano de vos has estudiado cada una de estas civilizaciones. Sí, bueno, yo lo que he estudiado es cómo discurre el concepto, ¿no? Sobre todo cuando se produce la hegemonía europea y Europa busca imponer su propio concepto de qué sería una sociedad, la sociedad más avanzada, la propia Europa, ¿no?
a las sociedades que sojuzga, ¿no? Entonces las colonias, por ejemplo. Las colonias, exactamente. Claro. O a veces era directamente una dominación política que no implicaba un gobierno colonial, como es el caso de la China, por ejemplo. Pero ahí lo que se produce es en todos los lugares donde va a ocurrir este fenómeno hay un extraordinario choque de costumbres, un choque intelectual, ¿no? Un libro, El choque de civilizaciones, hace unos años que sí, tuvo de Huntington. Un libro que yo aborrezco. Ajá, mucha gente lo aborrece ese libro. Lo aborrezco porque, claro... Pero ¿te acordás cómo se discutió? ¿Cuándo fue eso? Pero a fines de los 90. A fines de los 90. Sí, el choque de civilizaciones. Sí. El profesor Huntington. Sí. Pero lo que pasa es que se blandió. Me acuerdo que acá en el programa hicimos una mesa, vino Eduardo Brunner, no me acuerdo. Me imagino que a Eduardo no le habrá gustado nada tampoco. Hay que buscarlo por internet, seguro que está esa nota. Mirá los años que estamos hablando. Claro, porque lo que pasa es que él creía en la superioridad obvia de la civilización europea. El autor, Huntington. Sí, euroatlántica. Pero además que sus argumentos en ese sentido sirvieron para legitimar, entre otras cosas, la guerra contra Irak. ¿Te das cuenta, Cristina? Fue así. Se citaban parágrafos del libro para, ¿cómo te podría decir? Pero ¿cómo impactó ese libro en ese momento? Pero es que hay choques, hay choques de pueblos, pero yo no creo que haya choques de civilizaciones, ¿no? O si se dan, enseguida derivan en otra cosa, que no es un mero choque de civilizaciones, no es un mero choque en el cultivo de las flores, estamos hablando de otra cosa, y en la poesía lírica, es otra cosa. Estamos hablando de poder. Claro, exactamente, de poder que puede llegar a ser abominable. Tremendo. ¿No? Como acá, por ejemplo, cuando se habla del choque cultural. Mirá, las culturas, las individuales, las compartidas, no están para chocar. No están para vencer, sino que están precisamente para dialogar en un plano de igualdad. Bueno, la grieta contradice, por ejemplo, por decir algo, contradice ese principio. Por eso cuando a mí me hablan de combate cultural, de guerra cultural... la batalla cultural. La batalla cultural se me ponen los pelos de punta. Porque la cultura no es batalla. Porque eso es una contradicción supina. Sí. De esa manera es imposible el estadio de la civilización, porque el estadio de la civilización es eso mismo, implica la pacificación de los espíritus. Entonces, claro. Por eso abomino de todo. Si uno piensa en los organismos que surgieron después de la guerra, ¿no? Naciones Unidas, que ahora se están cuestionando tanto. Pero exactamente, ahí estaba, lo que quiso hacer Wilson ya con la guerra, en el fin de la guerra del 14, cuando él plantea la Liga de las Naciones, Liga de las Naciones, que fracasa rotundamente por la ausencia de los Estados Unidos en esa sociedad. ¿no? Y después viene la Segunda Guerra. Que él la busca y es el Senado norteamericano que le rechaza el pacto que forma la Sociedad de las Naciones. Así que bueno, ahí, pero ese es el... Pero después con Naciones Unidas parecía que se había logrado. Claro, y todavía hay posibilidades con las Naciones Unidas. ¿Vos decís? Y yo creo que sí. Yo todavía agradezco que eso exista. Bueno, eso por supuesto. En menor medida que lo que podía pensarlo en los años 50 o 60, donde tenía más peso, más gravitación, ¿no? Pero aún ahora, que se la ve un poco mustia, ¿no? Si vos ves la historia de la civilización, que es en definitiva lo que tratás en el libro, ¿ha evolucionado? ¿El mundo ha evolucionado? ¿La idea de civilización es superior ahora a lo que fue en un pasado? ¿Cómo? Y yo creo que en el último siglo el hecho de que la hegemonía europea en el planeta, que se constituye a partir de mediados del siglo XIX y que se afianza en el siglo XX, que esa hegemonía haya aceptado la equivalencia o la igualdad de las civilizaciones, ya es un paso gigantesco, ¿no? Que hoy no podamos decir, como se hacía en el siglo XIX, aún con la China, con la India, se hablaba de naciones bárbaras. Sí. Bueno, imagínate, ahí una figura clave es Gandhi, ¿no? Que dice, bueno, miren, señores,
en realidad nosotros también somos civilizados. Tenemos una civilización más antigua que la de ustedes, más antigua. Y más pacífica, ¿no? Bueno, y ahí aparece toda la cuestión de la no violencia, ¿no? Y él blande esto, la bandera civilizatoria, como una causa de la India, ¿no? Pero con otro sentido, ¿no? Seguro. Me gustaría hablar un poquito del concepto de Sarmiento, de civilización y barbarie, sí, que también está tratado en el libro, sí, ¿no? por supuesto, no podía dejar de hacerlo. Pero además, eso sí que está muy bien trabajado en la Argentina. Y yo me baso fundamentalmente en 3 autores que han estudiado eso y que ¿cómo podría decir? Han desconstruido y reconstruido este concepto a partir de la obra de Sarmiento y de Alberdi, que son Oscar Terán, claro, con su pequeño libro, pero intenso, sobre las clases sobre el Facundo. Alperindongui también. Alperindongui, por supuesto, con una nación para el desierto argentino, de Jacques, bueno, que es. Y después Natalio Botana. Y Natalio Botana, que también lo nombró. En casi todos sus libros está citás una encuesta que aparece en un libro de Natalio Botana, que pese a las desigualdades tremendas, al hambre y a todo lo que nos está sucediendo, no me acuerdo el porcentaje, pero es muy alto, 60 y pico creo, de la gente que sigue creyendo en la democracia. Acá en la Argentina, sí. Bueno, es el último libro, La experiencia democrática. La experiencia democrática donde él habla de Botana. De los 40 años de la democracia, exactamente. Sí, exactamente. Sí. Bueno, magnífico libro. Sí, pero más allá de eso, digo, es un dato a tener en cuenta, que por ahí no se sabe. ¿Y qué te parece? Y es así, ¿no? Yo creo que se mantiene ese porcentaje, ¿eh? ¿Se mantiene, decís? Yo creo que sí. Sí, yo creo que se mantiene. Eso es una cosa realmente esperanzadora, ¿no es cierto? Por supuesto. Se está cuestionando en el mundo la idea de la democracia en este momento. Claro, hay una crisis de legitimidad de la democracia muy grande y un derrumbe de la idea de representación, ¿no? Tremendo. Eso lo trata Botana en el último libro y muy bien. Y bueno, pero él precisamente fíjate que él lo atribuye, todo este... ¿cómo podría decir? Tembladeral. Sí, tembladeral más que proceso, sí. Lo atribuye a una crisis civilizatoria, lo dice explícitamente. Bueno, por eso yo pensaba, cuando tomo tu libro, digo, no es casual que Burucúa en este momento escriba un libro que se llama Civilización, ¿eh? Y se ponga a revisar todas esas cosas. Claro. Es incierto el futuro. Claro. Y después, bueno... tengo que ir ya, pero bueno. Es incierto, sí, y alarmante también. Produce mucha angustia. Lo que está pasando en este momento, tanto en Ucrania como en Israel y Palestina, es una cosa que... Por eso uno dice, ¿se avanzó o no se avanzó? Civilización se llama el libro, historia de un concepto. Lo recomendamos, por supuesto. Es inagotable todo lo que hay acá. Esto fue un breve resumen de lo que se encuentra en este libro. Así que felicitaciones y gracias por haber venido. Gracias a vos. Nos vemos la semana que viene. Que lo pasen muy bien. Chao.